¿Qué tal, señoras y señores, amigos nuestros? Bienvenidos a la presente edición de La Fuerza de la Palabra a través de Cosmos Televisión. Todo listo entonces para iniciar el despliegue de informaciones, comentarios y análisis durante los próximos 120 minutos de una información objetiva, plural y rutilante, ¿no? Cosmos Televisión con su señal abierta, canal 23, sistema UHF. Esto nos permite realmente llegar hasta la zona de frontera con Bolivia, en la provincia de Yunguyo, provincia peruana. Pomata, Juli, Lave, Ácora, Chucuito, zonas intermedias aymaras y quechuas, y de igual manera para Puno, San Román, Juliaca, Huancanea, Zángaro, Huata, Coata, Capachica, Tiquillaca, Vilca, Mañazo. Trabajamos directamente desde nuestros estudios centrales ubicados en el Jirón La Begonia 132, a la altura de la cuadra 14 y 15 en la avenida Simón Bolívar. Muy bien, para más adelante estaremos alcanzando un detalle de los hechos y acontecimientos más importantes registrados durante las últimas 24 horas a nivel local, regional y nacional, preparado por nuestro departamento de prensa y desde luego con el apoyo directo importante del departamento técnico. En los siguientes minutos vamos a conversar precisamente con el historiador, un destacado analista de la coyuntura social, económica y política del país, don Álvaro Campana Ocampo. Él se encuentra en Puno cumpliendo diferentes acciones inherentes a su cargo, ¿no? Exsecretario general también del Partido Nuevo Perú, sí, efectivamente. Como tal es motivo de una gran satisfacción. Señor Campana, gusto saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor Rodríguez? Un gusto. ¿Qué tal? De igual manera, muy bien. ¿Qué lo trae por Puno en esta oportunidad? Usted ya conoce Puno, lo ha visitado en varias ocasiones, ¿no? He venido varias veces, sobre todo de niño. Mi padre ha trabajado en Puno, así que he venido varias veces por vacaciones. ¿En qué sector trabajó? Él trabajaba en turismo hace ya muchos años, así que me gusta mucho Puno, es una tierra que quiero mucho y admiro siempre la cultura, lo intelectual, ¿no? Toda la historia intelectual que hay en Puno, claro, la historia también de las luchas campesinas que creo que han sido muy importantes. Sí, pues. Bueno, aquí antes de ingresar a la temática y a que me conteste la motivación de visita, usted me da pie precisamente para formular esta pregunta. Aquí en Puno se generaron los movimientos de reivindicación en luchas indígenas más importantes, ¿no es cierto? Así es. Sin, desde luego, desligarse de los movimientos que se dieron en otras partes del país. Los movimientos campesinos fueron totalmente reivindicativos frente a una agresión de lugartenientes, la iglesia, la policía, los gamonales, los movimientos de Rumimaki, de Bustamante Rivero, un movimiento realmente extraordinario, no es Rivero, es Dueñas. Muy bien, ahora sí conversemos. Sí, le comento. Estamos aquí porque yo soy parte de un grupo que se llama Iniciativa Constituyente para participar en varios eventos que se van a realizar el día de mañana, como también el día sábado. El día de mañana, concretamente, y vamos a tener para ello también la presencia de Nicolás Lynch, ¿no? Es sociólogo, que ha sido ministro de Educación también, y de Manuel Guerra, que es un escultor, pero también dirigente político del movimiento del Partido Comunista del Perú Patria Roja, ¿no? Somos parte de este espacio, escritor también, él ha publicado varios libros interesantes de literatura, y bueno, con ellos venimos viajando por el país y vamos a participar de un simposio en la universidad acá del Altiplano, a las 8 de la mañana, ¿no? Para hablar sobre la nueva Constitución. La nueva Constitución. Y lo mismo en Juliaca, a partir de las 10:30 de la mañana. También hablaremos allá en un evento organizado también por un grupo de investigación. Y el día sábado, en un evento organizado por la Coordinadora de Izquierda de Puno, también tendremos un encuentro, ¿no? Donde participaremos para hablar sobre este mismo tema. Esto es importante, ¿no? ¿Cuál es la característica de la conformación ideológica, política que tiene Iniciativa Constituyente? No, Iniciativa Constituyente en realidad es un espacio ciudadano, ¿no? Que busca agrupar a quienes creemos que el Perú necesita ser refundado, que necesitamos después de 200 años de fracaso de este Estado colonial, pero además después de casi 30 años de fracaso del propio neoliberalismo, el Perú, como es evidente, además por lo que vemos en la crisis política, lo que hemos visto que se ha generado con el desastre, producto de la pandemia, donde hemos tenido una alta tasa de mortalidad a nivel mundial, ¿no? Y todas las dificultades, el nivel de precariedad, a pesar de haber crecido de manera importante varios años, tenemos pues un país precario, dividido, fragmentado, profundamente desigual, claro que ¿no es cierto? ¿Usted se siente frustrado?
de haber renunciado a Nuevo Perú, porque Nuevo Perú surgió eminentemente con una predisposición, una vocación de una nueva constitución, de orientar una nueva orientación social y económica del país. Yo no he renunciado a Nuevo Perú. Soy ex secretario general del partido, pero no he renunciado. Sigo siendo militante, pero además hago parte de esta plataforma que es más bien ciudadana, ¿no? ¿Cuál es la opinión que tiene usted del señor Cerrón? Bueno, yo creo que... Porque él es guía, luz y pensamiento, creo, de esta agrupación. No, yo creo que ellos han, digamos, nuevamente llevado al fracaso a una posibilidad muy importante para el país de ofrecerle una alternativa de cambio de fondo, ¿no? Creo que, lamentablemente, las izquierdas que han tenido esta oportunidad no han estado a la altura de las circunstancias, y por eso tenemos que seguir bregando para construir desde la izquierda, desde las izquierdas, incluso en plural, una alternativa para el país. Aquí en Puno y en el resto del país, muchos han comentado, y aquí me voy a detener momentáneamente porque me da usted pie para conversar de este tema, que muy pocas veces lo podemos analizar con un exsecretario de este movimiento político Nuevo Perú. Definitivamente el Nuevo Perú surge indudablemente con un apoyo directo a lograr la elección del actual presidente de la República, Pedro Castillo. Y Nuevo Perú actualmente ya mantiene un aislamiento casi definido con el señor Castillo. Sí, bueno, nosotros participamos en las elecciones con la candidatura de Verónica Mendoza. Y consideramos pues que al pasar Pedro Castillo a la segunda vuelta, pensábamos que se abría una oportunidad justamente para empezar a salir de la crisis profunda que estamos viviendo como país. ¿Por qué dicen pensábamos? ¿No estaban seguros? Tenemos diferencias, hemos tenido diferencias con ellos, por eso no hemos sido una misma opción política electoral, ¿no? Sabíamos que habían algunas distancias, pero aún así nosotros estuvimos dispuestos a ser parte de un gran frente, ¿no? Donde pudiéramos ponernos de acuerdo. Se firmó incluso un acuerdo político, ¿no? Con la presencia en política de Pedro están Castillo. de moda siempre firmar acuerdos que al final no se concretizan por falta de responsabilidad de alguna de las partes. Sí, ¿no? Lamentablemente parece papel mojado, como vemos también la firma de acuerdo de gobernabilidad y todas esas cosas. Sí, lamentablemente es así, no se hace política, como dicen, con mayúscula, ¿no? Y justamente nosotros sí creemos que la nueva constitución, la apuesta por lograr una nueva constitución es hacer política con mayúsculas. Y la señora Verónica también renunció. No ha renunciado. Pero ahora mantiene un aislamiento total en el caso de Nuevo Perú y también la posición del señor Cerrón, ¿no? Lo que pasa... Ha desaparecido del escenario político. Eso no me va a negar. No lo niego. Creo que Verónica además lo hace porque son nuevos compañeros y compañeras los que están asumiendo un cargo de dirigencia, y tenemos que dar... Se tiene que dar un espacio también para que ellos se puedan proyectar, ¿no? Claro que sí. Porque no es nuestro partido, por lo menos el Nuevo Perú no es un partido en función de una persona, ¿no? Entonces estamos tratando, después de una derrota electoral, de recomponernos y de relanzar nuestro proceso una derrota. Estoy haciendo un introito, una introducción al tema de fondo. Sí. El tema de fondo para mí, discúlpeme, es el planteamiento que ustedes planteen una nueva constitución, que lo hemos planteado también nosotros así. Así es. Nosotros digo desde este medio de comunicación. Pero en todo caso, es importante dejar claramente asentado ante la opinión pública que el grupo del señor, o partido político, con el respeto que me dice el señor Cerrón, definitivamente no ha mantenido una acción permanente en la buena y en la mala con Castillo, porque el grupo de Nuevo Perú, inclusive en el Parlamento Nacional, que está tan desacreditado, ha tenido que alinearse hasta con el grupo fujimorista. ¿Qué ha sucedido? El Nuevo Perú nunca se ha alineado al fujimorismo. ¿A favor de quiénes vienen votando ustedes allá? No, nosotros votamos contra todas estas leyes que promueven los sectores lobistas, estamos en contra del golpe de Estado, ¿no es cierto? Pero nos afirmamos en que definitivamente ya este gobierno no es una solución. Claro. Y con la ultraderecha del Parlamento. Una cosa es Perú Libre, nosotros no tenemos nada que ver con Perú Libre, y otra cosa somos el Nuevo Perú, ¿no es cierto? Y nosotros siempre hemos mantenido una línea, ¿no?, antigolpista, pero también contra la ultraderecha, y hemos sido muy firmes en ello, y por eso es que ahora venimos promoviendo como parte de distintas plataformas, entre ellas Iniciativa Constituyente, ¿no?, la necesidad de una nueva constitución. Se ha manoseado demasiado el tema de la nueva constitución. Vemos políticos, ¿no? El señor Cerrón se creía el que tenía el monopolio, ¿no es cierto?, de la nueva constitución, hizo desbarrancar un esfuerzo unitario que se iba a impulsar, y ahora vemos a otros políticos también que hablan de la nueva constitución, pero no hacen absolutamente nada. Este es un tema sumamente importantísimo. ¿En qué medida se puede profundizar y llegar a un convencimiento social, serio, responsable de la población peruana de que podemos realmente orientar una medida que posibilite
tener una nueva constitución? Mire, yo creo que no existe otra salida. ¿Cuáles son las otras salidas que vemos nosotros en el escenario? Una salida es la que nos propone la ultraderecha, que es una salida autoritaria, reaccionaria, que manosea además su propia constitución. Porque la ultraderecha no tiene una voz autorizada políticamente, ni mucho menos a plantear una nueva constitución, sino modificaciones y recortes. Modificaciones para digamos, y están buscando un golpe de Estado. Si quieren hacerse del poder sin haber sido electos. Esa es la apuesta de la ultraderecha, ¿no? Y vienen además cerrando los espacios democráticos. Hay que ser muy claros en eso, tienen un control de los grandes medios de comunicación. La otra salida que se ha propuesto es la salida de las reformas, ¿no? Que propone el centro. Pero creo yo que el tiempo de las reformas y de los parches ya pasó, ya no da para más. Entonces, para nosotros, o hay una salida constituyente o no hay ninguna salida. Pero lamentablemente, creo que los medios, sobre todo, nos vienen vendiendo la idea de que eso es muy abstracto, que eso es muy difícil, no, eso ya ni hay que discutirlo. ¿Qué mecanismos democráticos plantean ustedes para poder lograr realmente una nueva constitución? Porque son pasos que hay que darlos, indudablemente. Sí, claro, mire, lo que concretamente ha ido pasando, y eso hay que ser muy claros, es que desde el Parlamento se han ido cerrando las vías institucionales, ¿no es cierto? Se han planteado una serie de medidas, incluso se han restringido los propios poderes, el propio poder del Ejecutivo, ¿no? Para plantear la cuestión de confianza, ¿no? Para que estos temas no sean parte de ninguna cuestión de confianza. Se ha archivado el único proyecto de ley que se presentó. Entonces, las vías institucionales nosotros consideramos que se han cerrado. Lo que necesitamos es generar una gran movilización que encadene, porque hay que articular el tema de la nueva Constitución, en primer lugar, a un programa de emergencia popular. No tenemos fertilizantes, estamos a puertas de una crisis alimentaria muy grave, seguimos viviendo los estertores de la pandemia, que no son poca cosa, ¿no es cierto? Entonces necesitamos un programa de emergencia popular, por un lado. En segundo lugar... Ese programa de emergencia, ¿quién debe plantearlo? ¿La sociedad civil debidamente organizada, movilizada, el partido de gobierno o el poder legislativo? No, yo creo que no queda otra que la plantee los movimientos sociales, las organizaciones sociales. Porque ya no podemos hablar de partidos políticos, porque no existe ninguno, ¿ah? Sí, yo creo que lamentablemente ¿O estoy equivocado? Lo que tenemos también que decir es que hay un sector del movimiento popular que todavía tiene la esperanza de que Castillo va a hacer un viraje. Pero es mínimo esa creencia que tiene el sector popular, ¿no? No crea usted, por ejemplo, hay Humala con su movimiento de 2 millones, 3 millones, no es un movimiento de convencimiento ideológico, es una corriente indudablemente que va detrás de un apellido, ¿no? Y de un mal humor, ¿no? De un mal humor. Pero nosotros creemos que necesitamos gestar un gran bloque político y social, y justamente por eso estamos trabajando en iniciativas. ¿Y qué instrumentos se tienen que utilizar? Porque desde política se tiene que tener instrumentos claramente definidos para alcanzar, por ejemplo, este propósito que tienen ustedes, tener una nueva constitución, mire, lo que ocurre, una estrategia. Sí, claro. En realidad no es fácil plantearlo. No es fácil. No es fácil plantearlo. Hay que ser muy sinceros en eso, ¿no? No es que existe ya una receta, una ruta preestablecida. Claro. Lo que nosotros estamos viendo, sin embargo, es que este régimen político, este modelo económico se enreda cada vez más y nos va llevando a una crisis que yo creo que va a plantearnos en algún momento que ya inevitablemente es una salida, la única salida sea que se pongan de acuerdo las fuerzas políticas y sociales y digan tenemos que dar un nuevo paso a otro. ¿Dónde encontramos fuerzas políticas? En las sociales están en estos momentos divagando también, sí, porque se sienten frustradas. Es cierto eso. Y somos nosotros, la opinión pública, la colectividad, ¿no? Sí, creo que tenemos que ser muy conscientes que las traiciones que muchas veces se producen en el campo de la izquierda nos debilitan, nos fragmentan, nos dispersan. Yo lo vivimos como Humala, ¿no es cierto? La traición pero Humala es un movimiento pues eminentemente personal y familiar. Sí, seguramente. No ha sido una izquierda claramente definida. Pero generó una expectativa. Ve usted la clase de gobierno que ha hecho Humala, ¿no? Pero generó una expectativa popular, como lo hace ahora también el gobierno de Castillo, ¿no? Y toda la gente dice, esa es la izquierda. Entonces, ante esa frustración, la gente se desmoviliza, se desmotiva. Oye, el gran perdedor en este momento de este proceso democrático, entre comillas, con la presencia de Castillo y el Parlamento desacreditado, es realmente la izquierda peruana, que hay que tratar de reintegrarla nuevamente. Y veo que la cosa es un poco bien difícil. Esto no nos va a llevar en 3 o 4 años. Tiene que haber una instancia mucho más consolidada de principios y de ideologías definidas. Es que esa creo yo es la paradoja que vivimos. Por un lado, hay una urgencia de una nueva constitución. Esa paradoja tiene ya más de 10, 15 elecciones pero ahorita presidenciales. Tenemos una urgencia de una nueva constitución y por otro lado es un proceso que pareciera nos va a tomar más tiempo del que se necesita. Sí, porque eso es agudo en la interrupción, porque quiero que usted me convenza a mí y a
a la opinión pública Por supuesto. de la necesidad, urgencia que tenemos que una nueva constitución. Sí, es que yo creo que lo que estamos viendo, y vamos, por ejemplo, a las elecciones regionales y locales, ¿quiénes están capturando este Veo los Estado? resultados. ¿Bajo qué reglas? Además, lo que tenemos son grupitos, ¿no es cierto?, que, en fin, por múltiples De intereses familia, de quieren amigos, hacer, y no solamente y grupitos amigos, económicos. y también mafias. Por supuesto de que taladores sí. ilegales, Y que de en este mineros país, ilegales. lamentablemente, la mafia y la corrupción se ha institucionalizado. Sí, y van copando el Estado. ¿Y qué actitud han tenido ustedes en su organización política de rechazar estas mafias actuales? Hemos peleado Han sido siempre, contundentes. hemos peleado siempre contra las mafias, ¿no es cierto? Hemos enfrentado siempre estos poderes fácticos. Y entonces, si no cambiamos las reglas de juego, el Perú va a un camino sin salida. Va a un camino, usted recordará, en los años 80 se hablaba de un Estado fallido, de una inviabilidad del Estado peruano y del país. Yo creo que podemos caminar a un escenario como ese si cada vez más vemos cómo el Perú, como Colombia, como México, va siendo, digamos, copado, no solamente en sus instituciones, sino en sus territorios, ¿no? Cada vez más vemos cómo estos grupos ilegales se van haciendo de poder. Para tomar una decisión nacional, hay un consenso mayoritario y minoritario, pero hay un consenso en diferentes sectores de que necesitamos una nueva constitución. Yo particularmente como persona y ciudadano sí soy consciente que se necesita. Esto ya no da más. Aquí hay que cambiar la estructura del país, en otros términos. Así es, Y totalmente. cambiar de estructura es orientar una nueva constitución, ¿no es cierto? Mire, señor Campana, pero para poder lograr también una constitución que pueda agrupar, recoger diferentes criterios y propuestas sociales y económicas, necesitamos organizaciones políticas, Sí, y no las así es. encontramos. Así es. Por eso tenemos que trabajar en reagrupar a las izquierdas. Y no solo a las izquierdas, sino a todas las fuerzas que se convenzan que la única salida democrática para el país es un proceso constituyente. Lo otro es seguir dando vueltas. Y en el encontramos mismo una pozo. derecha cavernaria que no está de acuerdo con esto. Y es Y una va a ser dere- una sí. fuerza determinante para frustrar una convocatoria en una nueva constitución. Y es una derecha que se va jalando, además, lamentablemente, a los sectores que podríamos llamar o denominar de derecha democrática. Eso lo estamos viendo, además, a nivel mundial. Claro. ¿No? La derecha se está derechizando aún más, se vuelve más reaccionaria y pretende desconocer a quienes pensamos distinto, a quienes queremos otro proyecto de país, y empiezan con cosas como los desconocimientos de las elecciones. Eso ha pasado en Estados Unidos, Claro. está pasando en Brasil, donde Bolsonaro quiere desconocer las elecciones, está pasando en Perú. Oiga, Es un eso libreto. está de moda en todas Es un partes del libreto. mundo. Así Nosotros es. los abogados, por ejemplo, Es cuando un libreto, interpretamos eso. el derecho plural, el pluralismo jurídico, encontramos esas manifestaciones que se dan en todos los regímenes llamados democráticos. Es que yo creo que a nivel global esta crisis no solamente es nuestra, es una crisis más profunda. Y eso es producto Vivimos un también de esta momento- globalización. Sí, claro, hay un gran rechazo y hay una gran voluntad destituyente, hay un fastidio, hay una desafección de la democracia y de la propia política, Claro. y eso lo vemos a nivel global. Ahora, a mí me parece sumamente saludable y lo felicito que su agrupación política llegue a Puno y haga un recorrido del territorio nacional para poder realmente generar toda esta manifestación de diálogo y poder llegar realmente a una convocatoria significativa para poder tener una nueva constitución. Usted sabe que antes de las elecciones del señor Castillo, de Cerrón, que estuvieron ahí por medio, promovieron todo esto y se ha ido divagando, se ha ido enfriando. Así es, lo han ido enfriando, ellos tienen Totalmente. una responsabilidad en ello. Y por eso creemos nosotros que hay argumentos absolutamente claros de la necesidad de una nueva constitución, y por eso nuestra convocatoria Muy bien, aquí, adelante. como organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Mañana el simposio está organizado por el Colegio de Sociólogos de Puno y va a ser acá en la Universidad en el auditorio de Sociología de la Universidad Nacional del Altiplano, ¿no? Y el día de también mañana, más tarde, va a ser muy apretado, pero tenemos que hacerlo a las 10:30 en la Universidad de Juliaca, en la Universidad Nacional de Juliaca. También ahí vamos a ser convocados por un grupo de investigación, porque acá creo que hay argumentos académicos, hay argumentos políticos, ¿no? Para plantear este debate, y que la derecha ha tratado de impedir, porque si usted se da cuenta, o ridiculizan o tratan de impedir cualquier posibilidad de debate, y hay que abrir ese Es que debate. esa es la izquierda, la derecha peruana. Sí, sí, sí. Y en caso de la izquierda hay que generar una serie de esfuerzos para poder consolidar su unidad. En eso estamos, y por eso también Fíjese, el día ¿cuál es sábado... nuestra historia democrática? Claro. Nuestra izquierda jamás se ha podido consolidar. Por eso el día Yo soy sábado- militante de la izquierda unida y desde Así allí he es. visto Es una realmente pena, cómo sí. grupos también y capillitas de la izquierda se frustraron en todo ese movimiento, no tomaron posición de clara frente
frente al Sendero Luminoso y una serie de movimientos, ¿no? Por eso el día sábado sí, también vamos a tener un encuentro de las izquierdas organizado por la coordinadora de izquierdas también a las 10 de la mañana en el auditorio de Derecho de la Universidad Nacional del Altiplano. Exactamente, esa es la idea. En ese esfuerzo estamos. Yo entiendo perfectamente, digamos, las preguntas, las interpelaciones que usted me hace. Dudas hay, o sea, sobre cómo avanzar, pero hay que avanzar, claro, tenemos que reagruparnos. Pero tenga la evidencia que son preguntas eminentemente periodísticas. Perfecto, y no partidarias. No, de acuerdo. Y yo respeto plenamente su posición. Así tiene que ser. Y creo que es lo más plural y democrático. Perfecto. Es la única forma de construir el nuevo país. Así es, muy de acuerdo. Y reconstruirlo. Y le agradezco mucho la posibilidad de poder dirigirnos a las provincias. No, estamos Puno, para servirnos acá. Esto lo hemos coordinado con don Julio Condori, que siempre lo invitamos. Como sociólogo aporta mucho y eso me parece bien. Buena suerte. Listo, muchas gracias. Encantado. Entonces todos invitados a participar. Muy bien, amigos nuestros, hemos conversado con don Álvaro Campana Ocampo, historiador, ¿no? Y que precisamente, conjuntamente con un destacado equipo de historiadores, politicólogos, analistas, se encuentran en Puno para generar este tipo de reuniones que nos parece sumamente importante. Ahí es tiempo de despertar del letargo. Este tipo de reuniones que tiene que ser un instrumento, un paradigma, donde se delibere, se planteen ideas y se pueda construir una sociedad en mejores condiciones en las que estamos viviendo. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Hay discrepancias? Hay discrepancias. Vean la ultraderecha cómo está trabajando, cómo utilizan los medios de comunicación de Lima, como siempre, sesgando, negando el Perú profundo. La pausa comercial y luego retornamos. Cosmos, pueblo y cultura. Señoras y señores, amigos nuestros, como siempre les damos la más cordial y cálida bienvenida a la presente edición de La Fuerza de la Palabra a través de Cosmos Televisión, ¿no? Estamos trabajando simultáneamente con nuestra señal abierta, Canal 23, Sistema UHF, con una cobertura altamente significativa a lo largo y ancho de todo el altiplano peruano y al mismo tiempo, durante 18 horas en forma ininterrumpida nuestra programación se transmite a través de Cable Estación y Cable Más. La señal está en la zona de frontera con Bolivia, en la provincia peruana de Yunguyo, Pomata, Juli, Ilave, Ácora, Chucuito, Platería, comunidades aymaras y quechuas. Y desde Puno nos proyectamos al norte de nuestra región, San Román, Juliaca, Huancané, Azángaro, Vilquetiquillaque, Bañazo, y el resto de provincias y distritos de la comunidad puneña. Trabajamos desde los estudios centrales de Cosmos Televisión, ubicado en Girón Las Begonias, 132 al 136. Comuníquese con nosotros, estamos al servicio de Puno y su desarrollo y desde luego de cada uno de ustedes. Unos minutos más inmediatamente estaremos en contacto con el doctor Carlos Eusebio Mamani Nieto. Él trabaja actualmente en Resosur, es médico radiólogo. Unos minutos más. Queremos hacer la introducción pertinente que el día de hoy, con profunda satisfacción, hemos recibido, entre otras publicaciones, una serie de libros, revistas, ensayos, boletines, un libro que pertenece a la autoría de Jenny Aimé Roque Yupanqui, Walter Guillermo Tazón Ruiz y Maritza Fuentes Payé. El autor de este libro es precisamente un destacado intelectual peruano, don Nicolás Quiñones Castilla. Él personalmente hoy tomó contacto con nosotros y nos viene de satisfacción conocerlo a don Nicolás Quiñones Castillo, ¿no? El libro se titula Ortografía actualizada de la lengua española, edición número 2. Como recién el libro lo hemos recibido y lo hemos acogido con mucha alegría, como el conjunto de publicaciones que siempre tenemos en el momento cultural,
En las ediciones de la próxima semana estaremos haciendo un comentario en cuanto a esta publicación sumamente importante donde muchos de nosotros nos hemos olvidado realmente de escribir guardando las reglas más elementales de la ortografía, ¿no? Parece que nos gusta mejor la palabra besito, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? Ya vengo, regreso. Pero realmente hemos olvidado la aplicación de la ortografía. Seguramente que nuestro maestro, nuestro profesor hace una serie de esfuerzos, pero esto se tiene que ir mejorando. Y nos comprometimos a decirles a ustedes que en el momento cultural de la fuerza de la palabra, a partir de la próxima semana tendremos una breve secuencia en este programa La Fuerza de la Palabra para tratar precisamente sobre la actualización de la ortografía de la lengua española. Muy breve será, pero creemos que esto es fundamental hacerlo, ¿no? Al momento que nuestro distinguido amigo, el señor Andrés Quiñones nos hizo entrega de este libro, nos alcanza una dedicatoria que sinceramente nos sentimos sumamente satisfechos y honrados por sus expresiones. No merecemos tanto halago, don Alberto, don Andrés, pero sinceramente la recibimos y la acogemos con mucho afecto, sobre todo de una personalidad y un personaje como usted de alto nivel intelectual. Muchas gracias, muy amable. Entonces la próxima semana en el Momento Cultural estaremos tratando este libro y también en ediciones próximas hablaremos sobre la ortografía, hablar y escribir correctamente. Esto es fundamental, ¿no? Esto es fundamental. Hay un dicho, un adagio popular sumamente importante que lo hemos leído en este libro y que precisamente el arte no solamente es pintar, el arte no solamente utilizar una acuarela, el arte no es solamente escribir un poema, el arte no solamente es escribir un libro, el arte es también saber escribir, el arte es saber hablar, el arte es sabernos expresar, el arte también es saber preparar los alimentos en la casa o en un restaurante. El Perú a nivel internacional ocupa un sitio muy importante, ¿no es cierto?, en cuanto a su calidad de preparación de alimentos. Ese es un arte. El arte de vestir es imprescindible en cada uno de nosotros. Estos son artes realmente fundamentales que tenemos que tenerlo presente. Repito, no solamente en la pintura, en las acuarelas, en la poesía, en el cuento, sino el arte de hablar, el arte de vestir, el arte de preparar un alimento. Usted llega a un restaurante y indudablemente lo primero que ve es que la mesa está debidamente preparada, ¿no? La forma como lo atienden y luego vender el primer platito, la entradita, el caldito, el segundo, el postrecito, el matecito, el jugo o la tacita de café, debidamente. Es un arte, no hay nada que hacer. Y en la casa tenemos que practicar el arte también en cuanto se refiere a la preparación de alimentos, con lo poco que tenemos. Aquí no estamos hablando de lujos ni de actitudes superficiales que no tienen alcance en la mayoría. En el hogar más humilde tiene que primar el arte también de preparar su alimento y de preparar la mesita, ¿no? Su servilletita, por más humilde que sea. Por supuesto, mucha gente no podemos comprar una servilleta, pero podríamos comprar papel higiénico y acondicionarlo debidamente limpio para utilizarlo. Poner los cubertitos, la olla, su chuita, si que no hay platitos. Su chuita con su ajicito, su rocotito, su pancito, su panelita, por más humilde. Es un arte de prepararlo. Todos estos temas los vamos a conversar con mucha satisfacción en las próximas ediciones. Ahora sí, sin mayores preámbulos, a través del sistema virtual que está de moda y que le damos nosotros realmente mucha importancia en la fuerza de la palabra y en cada uno de los programas de Cosmos Televisión, nos ponemos en contacto con el doctor Carlos Eusebio Mamani Nieto. Él es médico, radiólogo y trabaja y forma parte del gran equipo de médicos y especialistas de Resosur. ¿No es cierto? Que tiene todas sus instalaciones en la ciudad de Juliaca y que viene brindando una atención especializada, moderna y científica para garantizar la vida y la salud del público que llega a las instalaciones de Resosur. Doctor Carlos Eusebio Mamani, qué gusto saludarlo. Bienvenido. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Doctor Ardiles, gusto saludarlo. De igual manera, doctor, después de muchos días o semanas nos encontramos para seguir conversando. Bueno, ¿cómo está la salud? Sobre todo, estamos ya superando esta época de la pandemia sistemática y paulatinamente, pero tenemos que preservar toda la vida y la salud de la población y la nuestra, desde luego, ¿no?
Sí, en efecto, todo bien por acá. El equipo de Resosur que conformamos los médicos radiólogos, los tecnólogos, las enfermeras, el personal administrativo, nos encontramos bien y prestos a atender a la población. Eso es importante, nos parece sumamente importantísimo, un equipo de jóvenes profesionales, un equipo de experimentados médicos, especialistas, radiólogos, en fin, el equipo de enfermeras y todo un aparato administrativo que es realmente muy accesible ingresar y tomar los servicios de Resosur. Resosur, ¿cómo se viene proyectando y cómo van los servicios que están ustedes actualmente alcanzando al público en general, doctor Carlos Eusebio? Bueno, felizmente gracias al apoyo de la población y a su confianza que hay que agradecer, venimos creciendo mes a mes en nuestras continuas atenciones que tenemos, tanto en rayos X, en ecografía, en tomografía y en resonancia magnética. Nosotros ya vamos a cumplir casi 3 años de haber fundado la empresa y desde entonces, en forma ininterrumpida, hemos atendido a la población de Juliaca y de toda la región Puno. Por supuesto que sí, esto es sumamente interesante. Hemos visto con beneplácito que realmente cada día crece más la confianza que genera el equipo de médicos especialistas, ¿no es cierto?, de Resosur desde la ciudad de Juliaca. Actualmente el mayor servicio que demanda el público a Resosur, ¿cuáles serían? Y nos dé una explicación en qué consisten. Bueno, generalmente es variado. Es tomografía y resonancia magnética, es lo que más se hace. Y venimos en forma ininterrumpida haciendo ese servicio. También hemos inaugurado hace un tiempo el servicio de ecografías de rayos X. Bueno, al menos los primeros 2 años que hemos estado trabajando acá en Juliaca, nos hemos dado con la triste sorpresa que la mayoría de los pacientes que atendemos por tomografía y resonancia o son derivados de la violencia o son enfermedades oncológicas terminales. En ese sentido y con respecto al tema de las enfermedades oncológicas, generalmente las atenciones que tenemos son de pacientes ya terminales. Son enfermedades muy avanzadas que ya tienen metástasis y eso nos apena bastante, ¿no? En la casuística ya de casi estos 3 años es lo que más se ve y lo que ahora este tercer año que nosotros queremos es hacer la proyección social con respecto a los chequeos preventivos, tanto por rayos X y sobre todo por ecografía que usa ondas de ultrasonido que nos permite hacer un screening, un tamizaje aceptable para la mayoría de las enfermedades que se necesitan. Si es que hubiera alguna necesidad de algo más, quizás podríamos hacer una tomografía o una resonancia, pero la proyección actual que tiene Resosur es a no encontrar pacientes tan avanzados en enfermedad. Como te decía, en los 2 primeros años es lo que más estamos viendo y generalmente la salud ya no se recupera en forma completa, incluso los pacientes fallecen porque tienen un tardío acceso a la salud. Es por eso que desde ya el mes pasado estamos haciendo campañas de ecografías médicas, tanto de abdomen, de vías urinarias, de próstata, de mama, de tiroides, de articulaciones, con un precio de descuento del 25% en adelante según el número de ecografías que se hagan, para ir haciendo poco a poco un tamizaje y encontrar enfermedades en estadios iniciales. Eso nos permite, derivando al médico adecuado de su especialidad, que pueda tener un tratamiento óptimo, en menos tiempo una recuperación y también que sea satisfactorio y más económico. Ya no hay mérito en encontrar una enfermedad tan avanzada y en el que se inviertan tantos recursos económicos y familiares para que después tristemente el desenlace sea triste, ¿no? Entonces la idea es de que se detecten las enfermedades a tiempo y por eso estamos en estas campañas de ecografía multinivel, ecografía casi a toda la parte del cuerpo que nosotros podemos hacer para detectar enfermedades iniciales. Y oportuno las apreciaciones suyas como médico, como científico, integrante del equipo de calificados profesionales de Resosur en Juliaca. Yo creo que es importante reiterar una vez más lo que usted acaba de señalar para orientación de nuestros amigos televidentes y público en general. En forma imprescindible tenemos que tomar decisiones para generar un chequeo preventivo que cautele realmente el estado de salud de cada uno de nosotros, no esperar definitivamente llegar a extremos, ¿no?, de enfermedades oncológicas, sino tomar realmente decisiones preventivas para preservar nuestra salud. Así es, en efecto, doctor. La idea en sí es acceder a un servicio de salud al menos una vez al año, de un tipo de seguro que no tenga, puede ser tanto el servicio de salud, privado, particulares. Nosotros intentamos hacer una propuesta joven, para
para que los pacientes que crean por conveniente puedan pasar con nosotros sus exámenes preventivos anuales. Según el sexo, según la edad, se le ofrece un paquete que comienza con ecografía, se puede complementar con algunos rayos X, y si de encontrar alguna enfermedad o algún indicio de una enfermedad que está iniciando, se le puede complementar con una tomografía o con una resonancia magnética y encontrar, o de hecho el diagnóstico, el paciente se le deriva, se le orienta a qué tipo de especialista tiene que ir, y generalmente cuando la enfermedad está iniciando, el tratamiento es óptimo y curativo. Esa es la idea que nosotros ahora vamos a anudar esfuerzos en el chequeo preventivo que se puede hacer a los pacientes. La idea es hacerlo una vez al año al menos, y depende del tipo, del sexo, de la edad, para ofrecerle distintos paquetes. Doctor Carlos Eusebio, yo quiero aprovechar la gentileza que tiene usted de acceder a esta invitación con Cosmos Televisión en la Fuerza de la Palabra. Quisiera que nos detalle para conocimiento de nuestra opinión pública. Indudablemente hace 30, 40 años en el Perú, en Puno, no conocíamos una tomografía y resonancia magnética, ¿no? Y tenía un costo elevadísimo cuando llegó a Arequipa, al Cusco o a Lima, y casi era totalmente prohibitivo que sectores populares puedan llegar a tener acceso a una atención, una tomografía de resonancia magnética. Quisiera que nos explique indudablemente por qué esto está ahora sí al alcance de todos, y desde luego con una garantía que nos ofrecen ustedes desde Resosur en Juliaca. Sí, bueno, el método de tomografía computarizada multicorte es un método que usa ondas de radiación, que son como los rayos X, pero en forma tridimensional, y nos permite obtener una imagen detallada interna del cuerpo sobre qué estructuras están normales y qué estructuras están enfermas. Eso nos permite a nosotros, a los médicos radiólogos, que somos los únicos profesionales especializados en la lectura de imágenes médicas, realizar un informe detallado sobre la anatomía normal y las enfermedades que puedan estar dentro del cuerpo, tanto en el cerebro, en la columna, en el cuello, en el tórax, en el abdomen, en las vías biliares, en las vías urinarias y también en las extremidades. La idea es, cuando hay alguna dolencia, ver cuál es el grado de enfermedad, porque en base a eso se planifica el tratamiento, y la tomografía es un método que nos permite a nosotros poder tener esa capacidad de detectar la enfermedad desde un inicio, al igual como la resonancia magnética, que usa ondas de radiofrecuencia, que es un método totalmente inocuo y nos permite tener una relación entre los distintos tejidos con una máxima resolución. Es el mejor método por imagen que tenemos hoy por hoy en la actualidad en la región y en el mundo entero, que es lo que se usa la resonancia magnética como último método diagnóstico para esclarecer las enfermedades, si hay presencia de tumores, de infecciones, de inflamaciones, de degeneración, de malformaciones, ver morfológicamente cómo está compuesta la enfermedad para que el médico tratante o clínico o cirujano haga un planeamiento preciso de cómo va a abordar este problema. La idea es, antes de dar un buen tratamiento, necesitamos un buen diagnóstico. Para hacer el diagnóstico generalmente se necesitan imágenes médicas, es por eso que nosotros somos una alternativa con un elevado grado de capacitación y somos muy competentes en nuestro trabajo. Los médicos radiólogos que acá informamos somos los dos socios, el doctor Daniel Lira, yo que soy Carlos Mamani, trabajamos en el Hospital Revaliati, trabajamos en Lima en algunas clínicas privadas, y parte de nuestro emprendimiento, que ya va a cumplir 3 años como te comentaba, es acá traer toda esa ciencia, toda esa forma de trabajo óptimo que tenemos en la ciudad capital, y nosotros que hemos aprendido en algunos lugares en el extranjero, traerlos acá a la ciudad de Juliaca para equiparar ese acceso a la oportunidad de salud, para que la gente pueda acceder a un servicio de calidad a un precio competitivo frente a los demás, a las demás alternativas. Pero muy aparte del precio, la idea es la confianza que nosotros tenemos en la tecnología que tenemos y en el capital humano de nuestros conocimientos para poder hacer un correcto diagnóstico. De ahí se le deriva al médico, que tiene que hacer el tratamiento según el tipo de patología, y el paciente en la ciudad de Juliaca o en la región Puno pueda tener un desenlace rápido, económico y con una recuperación rápida para que pueda seguir trabajando, ¿no? Y cuide de su salud. Por supuesto que sí. Doctor Carlos Eusebio Mamani, es sumamente importante lo que usted acaba de señalar, no solo los alcances, las características, las bondades que se tiene a través de estos modernos sistemas como es la tomografía de resonancia magnética. Lamentablemente hace algún tiempo aquí en Puno, hablo de Puno a nivel del departamento y del sur del país, se manifestaba que cuando apareció la tomografía de resonancia magnética, esta generaba complicaciones en el resto del organismo por la utilización de algunos rayos especiales.
que usted tiene con la energía eléctrica y luego entonces se ha venido descartando y creemos que esto hay que significar que no tiene ninguna opción generalmente de generar problemas o agudizar el estado de salud de la población que recibe la tomografía de resonancia magnética. Esa es una pregunta muy oportuna, porque a veces los pobladores o las personas que desconocen del tema tienen una idea un poco equivocada con respecto a la radiación ionizante. Con el devenir de los años, los organismos internacionales han esclarecido en guías y protocolos sobre la correcta dosis que se debe usar para los estudios por imágenes con respecto al tomógrafo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos algunas afecciones que se pueden suceder por el uso continuo de rayos X de radiación ionizante, pero esta cantidad es muy superior y la mayoría de los equipos actuales modernos, como los que nosotros tenemos, emanan tan poca cantidad de radiación que tendría que hacerse, imagínate, uno en un año, unas 30, 40, 50 tomografías para que recién comience a aparecer uno de estos efectos propios de la radiación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? A veces uno se hace si es que hubiese la necesidad, se hace una tomografía una vez al año y las guías mundiales mencionan que recién para que comience a pasar algo en el organismo debería suceder por año al menos 30, 40 tomografías. Eso está estudiado y eso está en las guías. A veces hay una desinformación de aquellas personas que no saben del tema, entonces opinan y desinforman. La idea, y todo está escrito, no es lo que yo me estoy inventando. El tema de la radiación ionizante está estudiado y en base a eso se necesitan muchos estudios en muy poca cantidad de tiempo para que pueda causar algún tipo de anormalidad. Si un paciente por un golpe o por un tipo de afectación aguda tiene que hacerse una tomografía, es muy poca la cantidad de radiación que va a recibir como para que produzca alguna afectación en el cuerpo y esto es totalmente demostrable, está estudiado y las personas deberían confiar en el método por tomografía computarizada. Paralelo a eso, también tenemos la resonancia magnética que usa ondas de radiofrecuencias que son totalmente inocuas. Esta sí se puede recomendar a cualquier edad, en embarazos, en niños pequeños, en estudios continuos de control, entonces porque no tiene ningún tipo de afectación. Son dos métodos que se complementan, cada uno tiene su mejor utilidad en determinados tipos de patologías, entonces son los dos métodos top que existen en el Perú para hacer diagnóstico por imágenes de enfermedades y es lo que nosotros como Resosur, como una empresa, como un emprendimiento local de la región, contamos aquí en el local central que es en la ciudad de Juliaca y es lo que venimos atendiendo a nuestros pacientes en forma continua. Doctor Carlos Eusebio Mamani, yo quiero agradecerle la gentileza que tiene usted de acompañarnos y una vez más queremos que usted tenga a bien reiterar a nuestros amigos televidentes hacer uso de los servicios garantizados científicos en aras de preservar la vida y la salud de la población de Resosur en la ciudad de Juliaca, el lugar donde vienen atendiendo y los horarios y sobre todo la campaña económica que se ha iniciado. Así es, invitamos a todos los televidentes de tu programa, de la ciudad de Juliaca, de la ciudad de Puno y de toda la región, a que puedan acceder a los servicios de Resosur. Somos una empresa local con nuestra sede en la ciudad de Juliaca, en el Jirón Mariano Pandia 339, en la urbanización La Rinconada. Esto queda en media cuadrita de Juliaca. Nosotros brindamos en forma continua, de lunes a sábado, de 7:30 de la mañana a 7:30 de la noche, estudios de rayos X, ecografías médicas, hacemos tomografía computarizada multicorte con un moderno tomógrafo que tenemos de inauguración de diciembre del año pasado de 32 filas y contamos con nuestro resonador magnético, el único que viene funcionando en forma diaria y continua en la región. Nosotros nos especializamos en hacer imágenes médicas para diagnóstico oportuno, no solamente es la tecnología de las imágenes, también tenemos el profesional adecuado para la adquisición, el procesamiento y la interpretación de las imágenes. También contamos con un sistema PACS, que es un sistema en nube donde se envían las imágenes en segundos al médico tratante o al paciente y los resultados dentro de todo de emergencia salen 2 horas máximo, hospitalizados salen máximo 6 horas, consulta externa salen 12 horas. Son tiempos muy competitivos con respecto a la región. Nosotros no solo queremos hacer imágenes rápidas, sino también de calidad y en un tiempo oportuno brindar el informe, que es algo que acá en la región se adolece mucho de la oportunidad o del tiempo de rapidez en el cual se brindan los resultados. Y eso es lo que nosotros le damos como valor agregado a nuestro producto en Resosur, a diferencia de otros centros diagnósticos privados en la ciudad y en la región incluso. Así es, muchas gracias. Y felicitaciones por el trabajo que cumple Resosur. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Más bien, ¿cuándo lo esperamos por el local para hacerle su chequeo preventivo?
Creo que necesariamente tengo que llegar antes de que termine el año para empezar el próximo con mayor optimismo y con más decisión y con una visión realmente más positiva de servir a mi colectividad de la forma como lo vienen haciendo en Resosur. El próximo año, antes que concluya los primeros 30 días, estamos en Resosur porque garantizamos la atención de ustedes. Será hasta entonces, ¿ya? Hasta luego, que tenga buena noche, gracias. De igual manera, para usted y toda la familia de Resosur, muchas gracias. Amigos nuestros, es importante entonces esta conversación que sostenemos con profesionales, el caso concreto de Resosur. Ya tenemos que superarnos de estar viendo en la coquita, pues, con el respeto que se merece mi colectividad y mi origen, ¿no? Ya no podemos estar viendo si el solcito, el Tata Inti nos va a curar. Sí necesitamos el calor imprescindible. ¿Qué sería de la humanidad, de este planeta llamado Tierra, si no teníamos al astro rey, al sol? Nos congelamos y no habría ningún síntoma de vida. Se habla que podría desaparecer la estrella que se llama el Sol en 1.500 millones de años, como en cualquier momento, ¿no? Pero el Sol es imprescindible para la existencia de la humanidad. Si nosotros sembramos una plantita en la casa, una florcita, necesita sol, necesita que le estemos regando como lo hacemos nosotros interdiariamente. Tengo aquí en los estudios de Cosmos Televisión un arbolito que tiene aproximadamente 18 años, ¿ah? 18 a 19 años, la existencia de Cosmos Televisión, está en su maceterito ahí. Un arbolito que siempre le acariciamos y le decimos cómo estás, y ahí está con todo su verdor, le ponemos su agüita. Entonces esto es importante, que tenemos que cuidar nuestra salud. Tenemos limitaciones económicas, es posible. La gran mayoría no tiene un potencial, un ponderado económico altamente significativo. En el país estamos totalmente abandonados de que nos atiende el Estado con salud. Ya no me quiero referir a la pandemia, el COVID-19, porque nos ha desnudado, nos han mostrado el cuerpo entero, mejor que una radiografía, el estado de abandono, de atención médica en el país. Vean las direcciones regionales de salud como la de Puno, una desgracia total. No tenemos un solo hospital, esto es inaceptable. Elegimos presidente de la República, puras ratas que les crecen las uñas. Una serie de sinvergüenzas, oiga. Millones de dinero que han negociado, se van al extranjero, otros se ponen por acá el pum pum y desaparecen del escenario. Y mientras tanto, millones de población, la gente más pobre y más humilde, viviendo en los cerros de Lima, en la costa, en las áreas rurales, sin atención de médicos, no hay enfermera, no hay medicamento oportuno. Muchas veces las direcciones regionales de salud, como la de Puno, permanentemente están teniendo que incinerar y quemar el medicamento que no han sabido utilizarlos. No tenemos un hospital. Es desesperante. Miren la gran tragedia de este gobierno regional actual, que se va dentro de 60 días. El Hospital Manuel Núñez Butrón de Jayuaya. Un negociado, un robo a vista y paciencia de la opinión pública. Y la empresa china abrieron demasiado los ojos y abrieron también los dedos de las manos y prepararon toda la mafia y la hora paralizada. El Hospital de Salud, no crean ustedes que está atravesando el mejor momento, queremos decirles. Yo como modesto abogado formo parte del Comité Social con doña Cesárea Luna, la sociedad civil. Permanentemente estamos en Yanamayo. No se está avanzando el hospital de Yanamayo en el porcentaje que debería de estar avanzado. Hay un retroceso de aproximadamente 35-40% de demora y no hay la transferencia oportuna de recursos económicos. No cree usted que todo está color rosa, pero para esto necesitamos estar debidamente organizados. Claro. No lo estamos, porque tenemos que tener estos centavitos para llenar la ollita y luego el papeo, la escuelita, el colegio para los niños. Y bien, el gran porcentaje de niños que se están enfermando sobre pretexto del frío, la pulmonía, la falta de condiciones de salubridad. Hay un gran porcentaje de niños actualmente. Y realmente, como decía el gran poeta, el mejor poeta para nosotros, más humano, el poeta más humano que hemos tenido en el mundo, César Abraham Vallejo, no hay nada que hacer. El hombre que murió en la pobreza más aterradora de la humanidad. Al hombre que lo culparon de ser asesino, de ser el motivador de una huelga en Trujillo, lo botaron del Perú y murió en la pobreza más grande, añorando su patria, añorando su Trujillo, añorando sus cabellos de carrera, añorando a su madre, a sus hermanos, a sus sobrinos, y vivió en la miseria más grande. Qué lamentable. Y hoy en día está prohibido enfermarse. Vaya usted al hospital. Antes nos recetaban el Mejoral y el Lanacin.
Ahora ya ha cambiado de nombre y nos dan una sola recetita para 30, 40 días. Vaya usted en este momento a una clínica del sector privado. ¿Cuánto le cuesta la consulta para un niño por una guagua? 80, 100 soles. Y quien gane 1.200 soles o 750 soles como yo, estamos imposibilitados de pagar porque serían 80 soles al médico. Hoy día la atención médica se ha desarraigado, se ha deshumanizado. Ahora es todo chivilines. ¿Cuánto me pagas si te atiendo? Si no, me de vuelta y chao. Y tenemos que recurrir a medicinas tradicionales y punto. Está prohibido enfermarse. ¿Y qué caro es morirse? Peor es. Si usted no tiene los 3.000 soles para que lo incineren o no tiene para pagar a la beneficencia una tumba, usted tiene que hacer una serie de trámites y colectas públicas. Qué difícil el momento que atravesamos. Pero todo esto es error de las políticas de servicio y salud que nuestros gobiernos no han sabido ni saben implementarla. Necesitamos políticos y gobernantes serios, responsables, honestos, pero la mafia siempre dirige los destinos del país. No quiero terminar el tema y tengo en el registro que me alcanza nuestro departamento de prensa, acá dice, abordar brevemente un comentario sobre la inauguración del local de Ensapuno. Ensapuno es la empresa pues, que tiene a su cargo la administración de agua. Qué pésima cantidad de agua tomamos. Y las autoridades se eluden, se corren y se esconden. No se lleva permanentemente un registro de calidad de agua y que esté incidiendo negativamente en la vida y en la salud de los niños y de todos nosotros. Dentro de pocas horas Ensapuno va a inaugurar un local, en buena hora, no nos oponemos, pero lo va a inaugurar con recursos económicos que aportamos mensualmente cada uno de nosotros, que tenemos los servicios no buenos de Ensapuno. En buena hora, no somos negativos, sí necesitan un buen local, porque debe tener una repercusión de una atención también buena y positiva para el usuario, para cada uno de nosotros. Pero queremos que fundamentalmente está generar un servicio eficiente. 35 al 40% de la población no tiene agua fluida durante las 24 horas. Por ahí algún zamarro me dirá, no, pues ¿en qué parte del mundo tienen las 24 horas? Sí la tienen, señor. Y nosotros tenemos una fuente de captación de agua. Y hablamos con conocimiento de causa porque hace 45 años cuando fui alcalde de Puno, a los 33 años de edad, en Puno no tuvimos agua, una sola gota de agua, porque habían colapsado los pozos de Jayuaya. Hicimos las gestiones y en menos de 30 días captamos el agua de el río Willis, aquí en Asiruni, Se generó una inversión que la conseguimos de Lima, fue una gestión. No queremos palmas ni cosas por el estilo porque no somos proclives ni nos afectos a recibir diplomas, homenajes, que besamanos, yo te quiero, yo te estimo, que tú... No, nada de esas cosas. Prefiero estar tranquilamente acá con las guaguas y tratando de hacer todo mientras las fuerzas imperativamente así lo determinen. El pésimo servicio de agua que tenemos. La contaminación que es producto de que precisamente los sistemas de relave y la acumulación de desechos humanos han invadido la ciudad. Si usted vive en la zona de Guaxapata, en Azoguín, en Ventilla, en Yanamayo, no percibe usted los olores fétidos que emanan desde las orillas del lago Titicaca, a lo largo y ancho de toda la avenida Bolívar, la zona de Chimo, toda esa población de Chanuchano. Son olores fétidos que hacen imposible. Y queremos turismo. ¿Qué queremos el turismo? Vender olores fétidos. Y esta es una responsabilidad de Ensapuno que debe resolverlo. Y no lo ha hecho en su momento, pese a tener los medios y los recursos. Y pertenece también al municipio. Porque el municipio pone a los gerentes y gerentazos de Ensapuno y los cambia como cambiarse de camisa, si es que lo hacen cada día. Aquí hay problemas serios. Aquí se trata de la vida, de la salud. No estoy en campaña electoral ni cosa por el estilo. Esos candidatos que estuvieron aquí, en la gran mayoría no han sabido enfocar los problemas. Se han perdido en Marte, ahora que está de moda los viajes a Marte. Se han perdido en el limbo simplemente de ilusiones, de teorías, y no se han priorizado la solución de los problemas. En buena hora que se inaugure el local de Ensapuno, ya, muy bien, pero prioritariamente es mejorar los servicios del agua para la población. Es la vida y la salud. La burocracia puede esperar. Muy bien, ¿hacemos la pausa comercial? Sí, claro que sí. Nuestro departamento técnico con la ingeniera Evita Flores está atento al trabajo que nos brinda permanentemente. La pausa y luego volvemos.
Cosmos, Pueblo y Cultura. Muy bien, señoras y señores, entonces continuamos con el desarrollo de la presente edición de La Fuerza de la Palabra. Queremos reiterarles una vez más que a partir de noviembre estaremos reiniciando la transmisión del programa Viva el Deporte, donde ustedes tendrán la brillante oportunidad de tener una información pormenorizada de las diferentes actividades y modalidades deportivas de Puno, el país y el mundo, a través de Viva el Deporte en un horario especial que se lo estaremos comunicando con un calificado y experimentado plantel deportivo. Todo esto por Cosmos Televisión y desde luego también muy pronto tendremos un noticiero a las 7 de la mañana. Hoy estamos con La Fuerza de la Palabra, a las 6 de la tarde presentamos el nuevo noticiero de la noche, a las 19 horas estamos precisamente con Kamisaraki y a las 20 horas La Fuerza de la Palabra. Amigos nuestros, vamos a tomar contacto inmediatamente a través del sistema virtual una vez más con el doctor Luis Vilcatoma Salas, que tiene la gentileza siempre de acceder a nuestra invitación, docente universitario, comentarista de diferentes publicaciones nacionales e internacionales, y en el campo de la cultura indudablemente permanentemente nos ofrece un aporte altamente significativo de interpretación y de consolidación de lo que significa la cultura como un ingrediente fundamental en las libertades y en la justicia de toda colectividad. Queremos saludar al doctor Luis Vilcatoma y decirle, Luis, bienvenido a La Fuerza de la Palabra. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime, y como siempre, a tus órdenes en tu importante... Muchas gracias, muy amable. De análisis y crítica. Gracias, Luis. En efecto, la actual coyuntura social y económica de América del Sur, particularmente la del Perú, indudablemente que genera preocupación y no podemos encontrar realmente una decisión que pueda viabilizar, civilizada, orgánica, democráticamente, salir de este atolladero en que nos encontramos. Esto preocupa indudablemente a la colectividad y muchas de las veces no lo pone de manifiesto. Pero en todo caso quisiera iniciar esta conversación contigo para que puedas darnos algún itinerante, alguna propuesta, recogiendo la vasta experiencia y tu capacidad como docente y analista, cómo podríamos encontrar formas de poder consolidar, de sustentar un desarrollo democrático mejor que el que tenemos en el Perú y en América Latina. Creo que es importante que especialistas y científicos en las ciencias sociales como tú puedan realmente desagregar temas de esta naturaleza para poder enfocar el enriquecimiento de la realidad regional y nacional. Sí, Jaime. Bueno, hay características que son más o menos comunes a todos los países de América Latina en lo que se refiere al tema de la democracia, de los sistemas políticos, al tema del Estado, al tema del poder, al tema de la participación social. De entre otros temas, indudablemente, lo que nos obliga a pensar ya no solamente como una visión de país, sino como una visión latinoamericana, mucho más amplia, porque de alguna manera la diferente fenomenología que tiene que ver con los distintos países está conectada. Se conectan los sistemas unos con los otros. Ya no somos un país aislado, no somos un país autocentrado en el sentido de cosas que solamente nos interesan, comienzan y terminan en nosotros, sino un país con una gravitación continental como los demás que inciden en las cosas que suceden en nuestro país y asimismo también podríamos hablar del mundo. Pero la realidad latinoamericana tiene su particularidad, sí tiene sus particularidades respecto a las particularidades que tienen que ver con el sistema mundo. Esas particularidades están en la historia nuestra, América Latina, que es una historia común en muchísimos aspectos, desde la época de independencia, antes incluso desde la época del Incario. Entonces tenemos una historia común, tenemos problemas muy parecidos, tenemos necesidades semejantes y consiguientemente también tenemos la necesidad grande de pensar en cómo, como tú señalas muy bien, buscar salidas con la finalidad de fortalecer un sistema democrático participativo, un sistema democrático en donde la democracia efectivamente se constituya un espacio importantísimo para dar solución a los múltiples problemas que en estos momentos afectan a los diferentes países. Dentro de eso, entonces, hay cosas que tienen que pensarse en el asunto de la democracia. Ya no es solamente la democracia liberal, que no tenemos tan hecha, que por sí sigue en muchos de sus términos,
necesitamos una democracia que vaya un poco más allá de la tradicional democracia liberal, que tiene que ver con libertad, tiene que ver con obligaciones, etcétera. Pensar en una democracia que tenga mucho que ver con lo social, es decir, necesitamos una democracia política, necesitamos una democracia en otros aspectos con los cuales se han venido impulsando procesos democráticos en América Latina, aunque no en todos sus términos. Necesitamos una democracia social que tenga que ver con justicia, que tenga que ver con trabajo, que tenga que ver con participación social efectiva. Por ello es de que en los últimos años comienza a aparecer en los asuntos de la democracia la necesidad de pensar en una democracia un poco más radical. Una democracia radical en el sentido que vaya con mayor profundidad a la temática social, en donde seamos iguales o propendamos a ser iguales no solamente por las formas, sino ser iguales también por los contenidos. Y en ese sentido, igualdad formal, pero también pensando en una igualdad real entre las personas, los ciudadanos, los sujetos de la política, particularmente cuando las distancias entre los de arriba y los de abajo se han hecho más grandes. La desigualdad hoy es mayor a la desigualdad que teníamos antes. Y luego de la pandemia, en el caso del Perú, las estadísticas dicen de que la desigualdad en el Perú se ha hecho más grande. Entonces, esa es una realidad que tiene que ser contemplada en las postdemocráticas a futuro, en donde los sistemas políticos que experimentar reformas profundas, que tengan que ver con los etcétera. De una u otra forma, todos estos planteamientos, esta visión que tú nos alcanzas y que indudablemente debe de tener también una secuencia con otras opiniones, esto será posible dentro de una característica muy especial y particular que vive ya la humanidad. Por ejemplo, los países latinoamericanos están sujetos a una economía neoliberal, se habla de un pluralismo jurídico que también está en debate, es decir, el acondicionamiento de las circunstancias económicas son determinantes para que países dependientes como el nuestro puedan realmente consolidar y encontrar mejores instrumentos de su sistema de gobernabilidad o de gobernación. Ciertamente los sistemas actúan de una manera muy gravitante en las decisiones políticas y sociales que se adopten en las diferentes realidades de América Latina. Pero son condicionantes. Son condicionantes en el sentido en que siempre posibilitan un margen de autenticidad y de capacidad decisoria de los actores políticos. Eso implica, por lo tanto, el hecho de que la política tiene un rol fundamental que desempeñarse en estas circunstancias difíciles. Necesitamos de la política, entendida la política como un espacio de decisiones esenciales, de democracia, de diálogo, también de conflicto y de antagonización, pero que al final implique coincidencias básicas para poder considerar alternativas que nos permitan salir de la situación complicada en la que nos encontramos. Con eso no quiero decir de que estamos pensando en una suerte de logro de un paraíso en donde todas las dificultades de la humanidad latinoamericana se van a solucionar con una salida de esta naturaleza. No, son espacios que se van logrando de integración y de definición, pero antes de eso aparecen nuevos espacios posiblemente de conflicto y de antagonización. Entonces, estamos, por la propia naturaleza que tenemos como seres humanos, estamos condenados a tener que tomar decisiones permanente y constantemente por realidades nuevas que van surgiendo por la práctica, la iniciativa y la libertad del ser humano. Estamos condenados, como decía Sartre, estamos condenados a ser libres y a tomar decisiones permanentemente en nuestra vida. Y la política es una parte muy vital, podríamos decir, en estas decisiones. Eso implica que hay que ver la política no en un sentido negativo, sino en todas las posibilidades de positividad que tiene la política.
Claro, hay personas de excepción a la política, no quieren saber muchas veces con las cosas que suceden en la política prosaica, pero deciden no ser analítica. Yo recuerdo una frase que alguna vez la dijo Lourdes Flores, Nano, aunque no comparto su idiosincrasia, su doctrina, dijo: en el Perú, si no haces política, te hacen política, o te la hacen como política. Sí, pues efectivamente. Yo quiero recoger un término que tú lo acabas de expresar y me parece importante, y cuál es realmente la coyuntura, no coyuntura, sino cuál sería el nivel precisamente de los actores políticos en el caso concreto de la política peruana, que indudablemente una vez más atravesamos una situación crítica de poder consolidar mayores libertades y oportunidades ciudadanas y sobre todo orientar decisiones más coherentes en los poderes del Estado. Estos actores políticos tienen que tener un rol preponderante definitivamente, pero para tener ese rol preponderante los actores políticos tienen que tener una formación integral también que pueda ser positiva en superar la actual situación. Sí, Jaime. Lo que sucede es que, especialmente a partir de los años 30, partidos políticos ingresan crisis políticos, tanto de derecha como de izquierda, una crítica y se ha perdido un espacio muy importante en políticos. ¿Dónde se forman hoy los políticos o la gente que incursiona en el campo de lo político? Se forman espontáneamente, ni siquiera se forman o tienen una deficiencia formativas. Son las personas, son los actores políticos que incursionan a la política el día de hoy. Entonces, la crisis de los partidos políticos arrastra esta dramática por la que estamos atravesando. No hay espacios, canales o medios a través de los cuales se formen la gente políticamente y pueda participar en la política. Esto también ha hecho de que la política como carrera política en el Perú, ha habido niveles anteriores en donde sí había una suerte de carreras que hacen la política, que se forman, desarrollan un nivel de práctica importante, asumen cargos y al final van haciendo una carrera política bajo méritos y determinadas condiciones. Hoy no hay carrera política, los partidos políticos no forman. Entonces, por ese lado tenemos una enorme flaqueza que está posibilitando de que tengamos pues, incursionistas en la política que no están dotados de las calidades y las exigencias que se debe tener. Advenedizos de una hora que ingresan a la política y ven en la política solamente para razón de sus bolsillos, por razones dinerarias, económicas. Esto, al mismo tiempo, Jaime, está vinculado con el hecho de que la vida política y lo podríamos más específicamente los sujetos de la política, incluso los sujetos reales en términos, han venido modificándose en su cultura, en su subjetividad y en vida a partir de la globalización y el neoliberalismo. Ahí fuertemente, y como muy señalabas, la globalización es un espacio en que nos desenvolvemos. No depende de nosotros. Lo que depende de nosotros es ver qué actitud deberíamos de asumir y cómo entender la globalización e incluso el neoliberalismo. Entonces, por allí ya han venido surgiendo una serie de propuestas que nos obligan a reflexionar. Por ejemplo, muy interesante que aparece en los últimos años más recientes es globalización. Globalización significa no estar apartado de la globalización, sino hacer el esfuerzo por la globalización desde el lugar en donde nos encontramos. Es mirar la globalización desde lo local. Esa es otra mirada, es no mirar la globalización en sí misma como lo que viene de afuera, sino ver la globalización desde lo que racionamos, desde lo que nos afecta, y desde ahí
plantear que nos permitan la globalización no solamente en los espacios de negatividad que nos abre, ¿no? Sino también en oportunidades que podemos trabajar en un contexto de globalización. En efecto, sí. Esto es importante. Tú abordas el tema de la globalización. Ya hace una semana revisaba una serie de textos en cuanto a la globalización que están siendo determinantes de una u otra forma en la conceptualización y en la orientación de carácter económico y político de varios países de Europa y especialmente de América del Sur. Esta globalización, en otros términos y según tu análisis, será determinante para que podamos realmente acondicionarnos a esa globalización y desde luego orientar políticas de manejo económico y social. Sobre este tema hay dos grandes posiciones que se han venido adoptando con el correr de los años. Estoy hablando de los 80, ¿no? Una es la del economista Samir Amin, este economista egipcio fallecido hace algún tiempo atrás. Él consideraba que es imposible en un desarrollo, en un crecimiento independiente, en tanto estemos formando parte del sistema de la globalización. Y la única forma, decía él, de salir de esta situación y pensar en una realidad nueva en los países del denominado tercer mundo es desengancharse de la globalización, decía, ¿no? Hay que desengancharse de la globalización por tiempo en el cual los países tendrían que acumular energías económicas, energías industriales, en fin, una serie de cosas que hay que responder a planes específicos para esa realidad y luego reengancharnos ya en términos de fortaleza entre los diferentes países que están integrados en la globalización. Esa es una posición que se ha dado en estos años. La otra posición es que es imposible efectuar ese desganche y por lo tanto en lo que habría que pensar es cómo en la maraña de la globalización, en el sistema de la globalización, pensar en cómo aprovechar con la finalidad de hacer frente a los riesgos que tiene la globalización. Implica humanos definido como un proyecto nacional, tener liderazgos de las cosas distintas y tener sobre todo un acompañamiento fundamental de diferentes sociales que estén dispuestos a caminar, a transitar por una aventura de esta naturaleza que no es fácil, ¿no? Que no tiene que ver solamente con la diversificación productiva, bueno, es parte, ¿cierto? Donde está el asunto de la industria, la integración nacional, la acción nacional, sino que tiene que ver con una fundamental voluntad colectiva para trabajar con una alternativa que nos permita avanzar en lo que se diría un desarrollo que nos lleve a niveles competitivos y de crecimiento y de calidad, como donde resuelvan nuestros problemas fundamentales en el sentido de valores agregados, que una condición que no es la que tenemos indudablemente en este momento. Sí, yo quiero capitalizar los minutos finales de esta entrevista con el doctor Vilcatoma, con el tema siguiente, indudablemente que se vienen agudizando los problemas políticos y económicos en el país, ¿no? Se hacen malos augurios de que el presidente Castillo no llegaría a diciembre, se hacen argumentos en el Parlamento Nacional de adelantar elecciones, otros de rechazarla. En todo caso, el analista Vilcatoma, ¿qué opinión tiene sobre la coyuntura que actualmente atraviesa el país? Mira, Jaime, con las últimas decisiones que se han adoptado de hace solamente horas atrás, podríamos decir, tratando de apretar un poco las cosas, con el mexicano se intervenga en el Perú a propósito ejecutivo expreso sobre tal aspecto. Yo pienso que la contradicción ejecutivo y Congreso trasciende a una nueva esfera de contradicción
que es la que ahora ya corresponde externo, lo externo América Latina y posiblemente lo externo mundo. Por lo tanto, yo auguro de que en los próximos días y semanas el debate entre estas posiciones que en estos momentos tenemos de mucha conflictividad y de antagonismo en el país y que están generando muchísimo daño, indudablemente va a estar centrado en temas de constitucionalidad y de manejos políticos para ganar espacios a la presencia de la ONU que ha acordado la OEA para nuestro país. Lo cierto es que estamos a fuerzas enfrentadas en las alturas de la política en el país, donde las dos fuerzas no tienen la valía, no tienen los méritos, la calidad suficiente para definir las cosas. No lo puede ser el Ejecutivo con Castillo de ineficacia y mediocridad que sentimos. Y del otro lado, también por las anuncios que hay de decisiones que se han venido tomando y que denotan espectador. En eso se ha también Castillo y el grupo que lo rodea para decir que la derecha vacadora desde el inicio lo ha querido vacar. Pero se olvida de que una cosa es son los primeros momentos y otra cosa es el decurso. Hay que había un espíritu vacador, eso nadie lo puede negar. Han buscado desconocer las elecciones. Hasta ahí, derecha, especialmente la derecha bruta y achorada, es la que ha actuado impunemente, con mentiras. Pero luego de eso viene la gestión misma de Pedro. Aparece fenómeno, otro fenómeno, y sobre todo todas estas cosas que están saliendo ya en términos de hecho, que se refieren a la corrupción. Entonces no se puede confundir primero estudiar, esperando una gestión pues en función a las cosas que se habían prometido. Pero en el segundo momento, muy diferente, porque ese segundo momento que están siendo poder judicial. Entonces, lo primero no puede esconder lo segundo. Pero es cierto, segundo es cierto. Por lo tanto, en nuestro segundo que es cierto, aquí ya porque la intervención del poder de la fiscalía va a ser muy. Yo soy de la hipótesis, Jaime, que se debería pensar en un pacto político. Obviamente, la OEA puede estar muy preocupado. ¿Sería factible de repente avanzar a una suerte de pacto en donde se piensen en cuerdas separadas? La política en cuerdas separadas, es posible interiores. Ahora nunca lo necesitamos. En la vida real, la economía trata de ir por un lado al esfuerzo de industriales, se está tratando de que la economía no se caiga. Y ese ir por cuerdas separadas implica en la economía momentos graves que está atravesando el país y se deje el tema de Castillo y de la corrupción y todas estas cosas al trabajo de la fiscalía y del posteriormente un pico que digan, bueno, las cosas van a tomar un curso distinto si la fiscalía que efectivamente hay política y personalmente se tomarán las decisiones. Antes de esto nos está generando problemas de inflación, problemas en el crecimiento del país económicamente, pensando en las grandes mayorías de los políticos supuestos y nuestro Cosmos
pueblo y cultura.